Bueno, muchas gracias, Enrique, y gracias por la invitación. Vamos a hablar un poquito de este tema. Esto quizá empieza de esta manera: un paciente que tiene dolor precordial, sea hombre o mujer, que tiene alteraciones electrocardiográficas de isquemia. En este caso ven allí unas T invertidas simétricas en D1 y ABL, y que además tiene elevación de troponinas que cumple con los criterios de la definición de infarto, que tiene indicación de cateterismo por un infarto sin elevación del ST en este caso, y que llega al servicio de hemodinamia y no tiene nada para angioplastiar y coronarias normales, entre comillas, y ahí en donde nosotros tenemos que pensar en el diagnóstico de Minoca, como vamos a ver en la presentación. Hay que destacar que en este año fue publicado un consenso europeo de la Sociedad Europea de Cardiología sobre este tema, sobre infarto de miocardio sin enfermedad obstructiva de arterias coronarias, que es bueno porque nos habla sobre las posibles causas y los pasos diagnósticos a seguir, que es un poquito lo que vamos a tratar. Entonces, ¿cómo hacemos para los criterios diagnósticos de infarto de miocardio con arterias coronarias sin lesiones obstructivas? El diagnóstico de Minoca se va a realizar inmediatamente posterior al cateterismo cardíaco en aquellos pacientes que se presentan con criterios de infarto, o sea, una elevación y descenso, una curva de biomarcadores cardíacos mayor al percentil 99, y que asocien evidencia clínica de infarto, que pueden ser los síntomas de isquemia, los cambios del ST o un bloqueo de rama izquierda nuevo, el desarrollo de ondas Q en el electrocardiograma, evidencias de alteraciones de la contractilidad en las imágenes o evidencia de trombo intracoronario en una angiografía o en la autopsia. Esos son los criterios de infarto, de la última definición de infarto. Esos pacientes que tienen criterios de definición de infarto y que en el cateterismo no tienen enfermedad coronaria obstructiva definida como la ausencia de estenosis mayor o igual a un 50% y que no tienen una causa específica de este dolor y de este cuadro clínico, tienen diagnósticos de Minoca. El tema del diagnóstico de Minoca es importante porque nos va a llevar a hacer pasos para, en definitiva, ver cuál es el diagnóstico etiológico del cuadro clínico del paciente. Es importante, ¿por qué? Porque entre el 1 y un 13% de los pacientes con infartos tienen un diagnóstico de Minoca, cumplen diferentes diagnósticos etiológicos y hay que buscarlos, y acá quizá no es un conflicto de interés, pero hay que tener en cuenta que la resonancia cardíaca es importante en el diagnóstico diferencial de la etiología. El tema importante es que si nosotros no identificamos la causa etiológica, esto va a derivar en tratamientos o que no están indicados o que pueden ser contraproducentes. Entonces, aquí vemos en la prevalencia, esto es un metaanálisis de 28 estudios, en donde ven que la prevalencia de todos en su conjunto, de todos los estudios en su conjunto, es de un 6%, y que el 33% fueron catalogados como infartos con elevación del ST, y como ven, más de 2/3 entonces de la población son infartos sin elevación del ST, catalogados inicialmente como infartos sin elevación del ST. Para pensar en las posibles causas tenemos que tener en mente, y quizás las podamos dividir en causas coronarias y causas no coronarias. Entre las causas coronarias son aquellas que generan lo que es accidente de placa. Puede haber erosión o ruptura de placa, puede haber vasoespasmo, disección espontánea, enfermedad microvascular o embolias coronarias. Esas son todas las causas probables de coronarias de Minoca. Y entre las causas no coronarias podemos encontrar la miocarditis, el Takotsubo, diferentes miocardiopatías, entre cardiopatías dilatadas, cardiopatías apicales no previamente diagnosticadas, o puede haber un desbalance oferta-demanda de oxígeno que tenemos que ir a buscar. Entonces, los pasos diagnósticos propuestos en el consenso de expertos son los siguientes. Cuando nosotros hacemos diagnóstico de Minoca, porque cumple con los 3 criterios de definición de Minoca, nosotros podemos solicitar estudios de laboratorios en búsqueda de causas de infarto tipo 2, o sea, desbalance oferta-demanda de oxígeno desde el punto de vista del laboratorio, buscar si tiene un tromboembolismo pulmonar, hacer exámenes de trombofilia, y tenemos que tener en cuenta que puede haber investigaciones invasivas. Primero, revisar nuevamente en el cateterismo si no pasó desapercibido alguna placa leve o alguna disección que no vimos. Y pensar en hacer nitritos intracoronarios si podemos sospechar que haya vasoespasmo.
A todos los pacientes, ecocardiografía posterior para valoración de la cardiopatía estructural, y ahí podemos diagnosticar miocardiopatías o el Takotsubo, si es que hay alteraciones sectoriales de la contractilidad. Y después están todo lo que son las maniobras invasivas que uno puede pensar en realizar y que podemos discutir después en qué pacientes están indicados, que es el IBUS, el OCT para buscar placas y accidentes de placa. Hacer FFR si tenemos disponibilidad para sospechar enfermedad cuando sospechamos enfermedad microvascular, o tener en mente test provocadores de vasoespasmo, no en el contexto agudo, pero los podemos utilizar. Si el diagnóstico no está confirmado, si el diagnóstico no está confirmado, si no podemos confirmar el diagnóstico de una causa coronaria o el eco es absolutamente normal y no sospechamos ninguna causa, podemos pensar en la resonancia cardíaca, porque ahí empezamos a hablar de los diagnósticos diferenciales y podemos hacer diagnósticos etiológicos. Si sospechamos de una cardioembolia, un transesofágico estaría indicado, o podemos, con los estudios invasivos, tener un diagnóstico principalmente de las causas coronarias. En Minoka se incluyó como un párrafo especial dentro de las guías actuales de infarto con sobreelevación del ST y no difiere de lo que el consenso de expertos plantea en relación a los pasos a seguir para hacer el diagnóstico etiológico. Sí quería destacar que pone un especial énfasis en la resonancia cardíaca, que le da es una técnica de imagen muy útil para la realización del diagnóstico etiológico, y la importancia de realizar el estudio en las primeras 2 semanas del evento del paciente, del dolor precordial y del estudio, porque si no, posteriormente podemos perder muchas de las características para hacer diagnósticos etiológicos que podemos ver por resonancia. Entonces, la importancia de realizar la resonancia en las primeras semanas del evento. La utilidad de la resonancia cardíaca en la cardiopatía isquémica es en todo el espectro de la cardiopatía isquémica. Ahora nos vamos a referir en el infarto de miocardio, o en este caso en particular en los Minoka, porque la resonancia tiene una excelente resolución espacial y temporal, no es invasiva, no irradia, y en un mismo estudio vamos a poder hacer análisis de función, análisis de isquemia, análisis de edema o caracterización tisular con el edema, la obstrucción microvascular y la presencia o ausencia de realce tardío y valoración de viabilidad. Entonces, todas estas características permiten que sea un estudio muy completo. En el protocolo general que nosotros seguimos en los pacientes que vienen con diagnóstico de Minoka es hacer los localizadores, hacer las secuencias de cine, como ven ahí, en 2, 3, 4 cámaras en eje corto para medir los volúmenes, la función y el espesor miocárdico. Después hacemos una secuencia de T2, que es la secuencia que va a ver edema miocárdico. Hacemos la secuencia de perfusión en reposo con gadolinio, se inyecta el gadolinio, y después se le hace, para cumplir con ver todos los criterios de miocarditis, una secuencia post-contraste inmediato de T1 para ver hiperemia, y posteriormente hacemos la secuencia de realce tardío con gadolinio. Lo que tienen que tener en cuenta son las contraindicaciones de la resonancia, principalmente en aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal severa con un clearance menos de 30 mililitros minuto, por el riesgo de que el paciente desarrolle una fibrosis sistémica nefrogénica, porque el gadolinio se elimina vía renal. Si el paciente está en insuficiencia renal, no es eliminado y puede depositarse en muchos tejidos, y esta enfermedad tiene una alta mortalidad. Por lo tanto, está contraindicado la administración del gadolinio en estos casos. Hacemos la evaluación de la función ventricular, en este caso una disfunción ventricular severa, como pueden ver. Se trazan los bordes endocárdicos tanto en sístole como en diástole, y ahí hacemos la valoración del volumen latido y la fracción de eyección, que es más objetiva. La segmentación es exactamente igual que en todas las áreas de imagen, con los 17 segmentos, y se le puede hacer un score de contractilidad valorando si son normales, hipoquinéticos, akinéticos, disquinéticos o aneurismáticos. Y la importancia es que entiendan lo que es el realce tardío, porque es a partir principalmente del realce tardío de que vamos a poder catalogar qué tipo de enfermedad, de qué etiología estamos hablando en los casos de Minoka. El gadolinio lo que hace es depositarse en los lugares donde haya mayor volumen extracelular, porque es un contraste que se deposita extracelularmente. Entonces, en aquellos lugares donde hay aumento del volumen de distribución del gadolinio, se va a depositar y lo vamos a poder ver. Se ve la fibrosis de forma blanca, como ven ahí en esas imágenes. Lo brillante
es lo que está muerto, fibrosado o con un gran aumento de volumen de distribución, y el miocardio normal se ve negro. Entonces, según dónde se deposite el gadolinio o los patrones de depósito del mismo es lo que nos van a llevar a plantear el diagnóstico etiológico en los casos de Minoca. Nosotros vamos a plantear un diagnóstico etiológico de causa coronaria o isquémica cuando tiene un patrón de depósito de tipo isquémico, entonces siempre va a ser un depósito que va del subendocardio al subepicardio, o sea, puede ser subendocárdico o transmural, ese es un patrón típico isquémico y que se va a corresponder con un territorio vascular. En los patrones no isquémicos, en general son intramiocárdicos o subepicárdicos y principalmente el diagnóstico diferencial de miocarditis característicamente se deposita intramiocárdico o subepicárdico, inferolateral, basal, medio, pero existen otros patrones de otras miocardiopatías que también podemos hacer diagnósticos según el depósito de gadolinio. Entonces acá tenemos, por ejemplo, dos pacientes, una mujer de 47 años, ex tabaquista, que se presentó con dolor precordial, con alteraciones electrocardiográficas, con curva enzimática positiva, se hizo diagnóstico de Minoca porque no tenía enfermedad coronaria obstructiva y el ecocardiograma que se le hizo inicialmente no tenía alteraciones. Acá ven las secuencias de cine, son las primeras, la de movimiento, no hay una alteración sectorial de la contractilidad clara, en ese corte, pero sí en ese mismo corte, en la secuencia de T2, que es la secuencia la imagen que está en el medio, la de sangre negra, que se ve negra, ven un área más hiperintensa, no sé si la ven ahí a nivel septal subendocárdico, eso es edema, que se ve brillante en este tipo de secuencias, y la imagen de al lado es la imagen de realce tardío, en donde ven lo brillante, que es lo fibrótico, el realce tardío positivo, que es de tipo isquémico, es subendocárdico y que no es transmural. Y ven un poquitín negro más hacia la cavidad, que eso es altamente sospechoso de obstrucción microvascular. O sea, esta paciente no tiene enfermedad coronaria obstructiva, pero sí tuvo un infarto que puede ser un infarto de miocardio que puede ser debido a causas coronarias, que no podemos hacer el diagnóstico de cuál causa coronaria es con este estudio, pero sí sabemos que es un infarto de tipo coronario. A este hombre de 40 años que es dislipémico se presentó muy similar, también con un eco normal, y acá ven las imágenes. Ahí van bajando, estas son todas las imágenes de cine desde la base del ápex, no hay ninguna alteración sectorial de la contractilidad, pero en las imágenes del medio, y quizá ahí no tengo puntero, pero fíjense, inferolateral, hay una rayita blanca intramiocárdica, ¿la ven? Eso es edema intramiocárdico. También la topografía del edema nos ayuda a ver qué tipo de Minoca estamos hablando. Y como ven, también tiene realce tardío, tiene áreas más brillantes ahí en el mismo lugar donde tiene el edema, pero en la imagen de la derecha, y un poquito también intramiocárdico a nivel del septum. Este es un cuadro de tipo no isquémico y altamente sospechoso de una miocarditis, entonces hacemos diagnóstico porque cumple criterios diagnósticos de miocarditis y deberíamos tratarlo como tal. Entonces, en los diagnósticos diferenciales y guiándonos, los tres principales que podemos hacer con la resonancia es las causas coronarias de infarto, como vimos, puede tener o no alteraciones sectoriales, tienen edema de tipo isquémico y tienen realce tardío de tipo isquémico. En la miocarditis hay edema, que es de tipo no isquémico en otras topografías, hay hiperemia después del contraste y tiene realce tardío de tipo no isquémico. El Takotsubo, si nosotros llega algún paciente, también podemos hacer diagnóstico diferencial de Takotsubo, porque además de las características de la alteración sectorial, que ya se ven en el eco, pero a veces queda un poquito de duda si es o no, lo que el Takotsubo característicamente tiene es ausencia de realce tardío. Entonces, es otro de los diagnósticos que podemos hacer con la resonancia en estos pacientes. La utilidad de la resonancia es que, como ven en esta misma revisión sistemática, ven que el 74% de los pacientes tienen un diagnóstico etiológico de Minoca cuando se le hace el estudio por resonancia. Un tercio de esos pacientes tienen diagnóstico de miocarditis y más o menos un 20 y pico % de infarto y un 18% de Takotsubo, y después algunas causas otras como cardiopatías, como miocardiopatías. Un 20%, un 20 y pico % de pacientes tienen un estudio absolutamente normal de resonancia.
Y en el cuadro de al lado, en la imagen de al lado, ven otro trabajo en donde es importante destacar que aquí a estos pacientes con sospecha con diagnóstico de Minoca se los dio a diferentes cardiólogos para que desde el punto de vista clínico planteen qué causa podía tener, y como ven la correlación es muy mala, y es mala inclusive con la resonancia. Es muy difícil desde el punto de vista clínico en un Minoca plantear cuál es la causa etiológica, y por eso la importancia de la resonancia. En cuanto al pronóstico, el pronóstico de los pacientes con Minoca tiene una mortalidad de todos los Minoca en esta misma revisión sistemática, un 3,5% de mortalidad anual, lo cual no es menor. Y en otro trabajo se observó que los pacientes con Minoca y con enfermedad de 1 o 2 vasos en el cateterismo obstructiva no había diferencias significativas en cuanto a los eventos en la evolución, sí con los pacientes con 3 vasos. Entonces hay que tenerlo en cuenta porque el pronóstico de estos pacientes no es absolutamente perfecto al año. El tema es qué tratamientos están recomendados, y acá no hay pautas ni estudios randomizados para ver cómo tratar a los Minoca, a los pacientes con Minoca. Sí hay de este año un estudio observacional del Sweetheart que incluyó 190.000 pacientes con infarto, en donde de ellos 9.000 eran Minoca y se siguieron. Y vieron que aquellos pacientes que estaban tratados con estatinas o con IECA y ARA2 en la evolución tenían menos eventos cardiovasculares que los que no estaban tratados, y no había diferencias significativas en relación a la terapia plaquetaria dual ni tampoco con los betabloqueantes. El tema de este trabajo es que no se realizó ningún estudio de diagnóstico etiológico, y quizá una limitación es que estos pacientes, si hubiéramos solo tratado de esta manera aquellos pacientes que tenían una causa coronaria, quizá la diferencia hubiera sido mucho mayor y quizá hubiera habido diferencias con la terapia plaquetaria dual. O sea, no hay ningún trabajo randomizado que muestre, inclusive ni con hacer el diagnóstico etiológico de cómo tratar a los pacientes, es más empírico de la causa que tenga, pero por lo pronto lo que tenemos que hacer es empezar a pensar cuál es la causa del diagnóstico de Minoca, cuál es el diagnóstico etiológico y tratarlo según la causa. Entonces, para terminar, tiene una alta prevalencia, hay diferentes diagnósticos etiológicos, tenemos que considerar el uso de la resonancia cardíaca y con ello podemos guiar más las terapéuticas. Nada, quería agradecer, esto no es posible sin un equipo de trabajo de médicos y técnicos que hacen la resonancia día a día. Muchas gracias.